Estas dos de aquí son MacBooks. La diferencia de esta es que esta es una MacBook Pro M1 de 2021 y esta joya de acá es una MacBook a secas. Es una MacBook a secas que se presentó por ahí de 2015, la presentó Apple y causó muchísimas controversias. Y hoy vengo a hablarte de esta joya que todavía en 2023, si tú logras conseguir una, te va a servir muchísimo y vale bastante la pena. Pero antes de que vayas y compres una o vayas y la busques, quédate a ver todo el video porque de verdad vale la pena que sepas por qué es que yo la recomiendo en 2023. Como te dije, yo actualmente tengo una MacBook Pro M1 Pro de 2021 que compré justo en 2021. No, la compré el año pasado, en 2022, pero yo, además de hacer videos para YouTube y redes sociales y todo eso, tengo un trabajo de oficina, un trabajo normal como cualquier otra persona que va a oficina y necesitas estar utilizando diversas aplicaciones como Word, como Excel, como PowerPoint, aplicaciones de oficina, todo relacionado a la ofimática. Y me tomé la tarea de buscar esta MacBook porque desde que yo la conozco me enamoré. O sea, realmente cautivó mi ojo, primero que nada, por todo lo que conlleva. O sea, es un diseño, vamos a empezar a hablar por el diseño, es un diseño completamente hecho de aluminio. Y antes de seguir con todo esto, tenemos que colocarnos en la época en la que te estoy hablando. Te estoy hablando de 2015. No te estoy hablando de 2020, no te estoy hablando de 2022 ni de 2018. O sea, te estoy hablando 2015. Hace ya más de 8 años. Ya 8 años que se presentó esta computadora y quiero que veas qué tan adelantada estaba a su época. Como te digo, el diseño es un diseño unibody, una computadora de un solo cuerpo que es de aluminio. Ya para este entonces creo que Apple ya estaba incursionando mucho en la cuestión de sus materiales premium, que también pues obviamente intervenía o eso incurría mucho en el precio, porque esta MacBook cuando se presentó costaba alrededor de $1,500, algo así, como 30,000 pesos. Era un precio bastante elevado que ahora te lo digo, en ese tiempo yo no la recomendaría que lo hubieras comprado. ¿Por qué? Porque si tú fuiste de las personas que la compró en este precio, no valía para nada la pena. O sea, es una computadora totalmente de ofimática que puedes comprar cualquier otra en el mercado ahorita mismo que te va a hacer exactamente las mismas tareas. Pero aquí viene el plus de por qué te estoy recomendando esta MacBook al día de hoy. O sea, primero, como ya te dije, el diseño está increíble. Es una pantalla de 12 pulgadas, algo que no te había dicho. Apple ya tiene muchísimo que descontinuó este diseño, que descontinuó todo este modelo y ya no fabrica pantallas de 12 pulgadas. Actualmente ya tiene pantallas de 13 pulgadas, 14 pulgadas. Acaban de presentar las nuevas MacBook Air de 15 pulgadas y también hay MacBook Pro de 16 pulgadas. O sea que tenemos desde 13 hasta 16 pulgadas, pero de 12 pulgadas ya no vas a encontrar. Y esto es como si tuvieras una iPad Pro de 12.9 pulgadas, es un poquito más chiquita. Y de incluso si yo la comparo con mi iPad Pro, está un poco más chiquita. O sea, sí se alcanza a ver la diferencia. Pero, o sea, ya en todo su diseño, si tú la abres, aquí está, o sea, tú la ves, tiene el teclado justo al borde de la pantalla. O sea, vean esto, es un teclado que está al borde de la pantalla. Por la parte de arriba tenemos las bocinas, que déjenme decirles y déjenme adelantarme un poquito a este rubro, que son unas bocinas excelentes. También tenemos un trackpad que ya hace exactamente las mismas funciones que te va a hacer un trackpad de 2015 a un trackpad de 2023. Hace exactamente lo mismo. Para esto no lo han cambiado nada, sigue teniendo esta sensación áptica que es como que si tú tocaras, como si estuvieras dando clic, pero es a través de vibraciones. O sea, en realidad Apple ya estaba muy adelantado a esta época. La pantalla es una pantalla retina de 12 pulgadas, retina, o sea, ni siquiera la MacBook Air que estaba en ese tiempo tenía pantalla retina. Para acceder a una pantalla retina tenías que irte a las MacBook Pro que estaban más o menos en este mismo precio. Posteriormente ya presentaron las MacBook Pro con Touch Bar y todo esto, pero esta es una pantalla retina que si tú la ves se ve increíble. Es como si estuvieras viendo tu iPhone, como si estuvieras viendo un iPad de actual generación o cualquier Mac que ahorita tiene esta pantalla retina. De verdad
que vale muchísimo la pena. En el apartado del teclado, como puedes ver, son teclas muy delgaditas con muy poco recorrido, eso sí tengo que decirlo. El teclado para muchas personas les falló porque la primera generación de este teclado de tipo mariposa, que es con el que presentó Apple esta computadora, les empezó a fallar porque se les metía el polvo, porque ya no daba las teclas, porque se descomponía, y el hecho de que se te descompusiera este teclado era un costo muy alto para poderlo reparar, e incluso Apple ya no te lo reparaba, o sea, te tenía que cambiar una pieza completa para poderlo reparar, te salía muy costoso y realmente pues muchas personas empezaron a tener problema. Pero he aquí la cereza del pastel, porque yo esta computadora la compré de segunda mano. Esta computadora la compré en Marketplace de Facebook y la conseguí por un precio más o menos, no, de $400 justamente, o sea, 8,000 pesos mexicanos. La compré, se la compré a un chavo que la utilizaba todos los días. Esta computadora tiene por ahí de 320, 325 ciclos de batería y pues podrás decir que son bastantes, pero déjame decirte que la batería a mí me dura aproximadamente entre 6 y 7 horas continuas. No tengo que estarla enchufando todo el tiempo. Realmente me da un trabajo de un día completo para estar en la oficina. Si yo la quiero tener desenchufada, simplemente la cargo en la noche, me la llevo a la oficina y me va a dar un rendimiento completo de todo el día porque realmente la batería todavía sigue durando muy bien. Ahora, déjame hablarte del procesador, y aquí es una de las grandes desventajas. ¿Por qué? Porque este procesador que incluye esta computadora es de 2015 y obviamente en 2015 todavía no existían los procesadores de Silicon, que son los de Apple, el M1, el M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, todos estos no existían. Obviamente Apple todavía se servía de Intel y Intel proveía todos estos procesadores, pero esta computadora tiene un procesador muy particular, que es un procesador M. Este procesador M, no quiero que lo confundas con los M de Apple, es un procesador M porque se refería como a móviles. De hecho, si tú te fijas en las referencias de esta computadora, ya un iPhone XS es más potente que esta computadora en cuestiones de rendimiento, en cuestiones de videojuegos, en cuestiones de edición de video. Todo eso lo va a hacer muchísimo mejor un iPhone XS que esta computadora, pero en cuestiones de ofimática lo va a hacer perfecto. Este procesador lo integraron en esta computadora porque obviamente tenían que buscar mayor rendimiento por el tipo de cuerpo que tenía. O sea, es una computadora súper pequeña y tenían que tener un procesador que gastara menos energía, que gastara menos batería y que te durara todo el día. Recordemos que Apple siempre se ha caracterizado por tener computadoras o laptops que te duran la batería más allá de las 10 horas. Actualmente les duran entre 18 y 20 horas a las computadoras que están vendiendo hoy en día en el mercado. Pero a esta pues te daba un rendimiento más o menos de 10 horas desde que tú la comprabas nueva. A mí, como te digo, me da un rendimiento de más o menos 6 a 7 horas. Esta computadora, por tener un procesador M, un procesador de móvil o un procesador muy ligero, que no te va a aguantar pues obviamente ediciones de video, jugar videojuegos o ese tipo de cosas, no te las va a aguantar porque obviamente es un procesador muy ligero que solamente te va a servir para ofimática. Por eso te digo que está enfocado para personas en específico. Para mí es una computadora perfecta porque no la ocupo más allá que para cuestiones de oficina. Si yo ya quisiera editar, si yo ya quisiera hacer cuestiones muchísimo más pesadas, por eso tengo de este lado mi MacBook Pro y me va a rendir súper bien, me va a editar videos súper rápido, los va a exportar y todo eso, pero no la quiero para llevármela a la oficina. Si tú te fijas, o sea, vamos a sacarla del estuche. Si tú te fijas, esta computadora incluso ya pesa mucho, o sea, yo siento que pesa bastante, a pesar de que es una de las computadoras más delgadas del mercado, comparándolas con las que tiene hoy en día Intel o las que tienen los procesadores Intel. Esta computadora es delgada, o sea, si tú la ves así es delgada, pero para mí ya me pesa mucho comparándola obviamente con esta pequeña computadora que tenemos aquí. Y en cuestión de practicidad, comodidad y todo eso, a mí se me hace muchísimo más cómodo llevarme esta computadora al trabajo, a la escuela o a donde sea, que estarme llevando esta computadora, porque además en la oficina no me pongo a editar, no me pongo a hacer nada. Simplemente en la oficina estoy haciendo trabajos de oficina, trabajos de editar un documento, hacer una presentación, todo eso. Y realmente esta, a pesar de que me sirve para todo eso,
A mí me gusta muchísimo más trabajar con la computadora, la MacBook normal, porque como te digo, me es muchísimo más práctica. Ahora, voy a regresar un poquito al diseño porque se me olvidó decirles algo que causó muchísimas controversias y déjenme ver si lo alcanzan a ver, que es este puerto USB tipo C. Es un puerto USB tipo C que de verdad causó muchísimas controversias porque es el único puerto que tiene. Así es, y vas a preguntarte por dónde se carga, pues se carga por aquí. ¿Y dónde le meto una USB? Pues también aquí. O sea, sí, muchas personas se quejaban porque en 2015 y hasta la fecha creo que todavía no estamos muy acostumbrados a tener este puerto USB tipo C, a pesar de que ya se ha ido universalizando en todos lados, que ya los celulares, que ya las tabletas, que ya las computadoras tratan de tener puertos USB en lugar USB-C en lugar de USB-A. Muchas todavía incluyen puertos USB-A porque la gente no se acostumbra. Pero bueno, esta computadora de 2015 ya estaba incursionando en el mundo del USB tipo C y ya tenía una entrada USB tipo C, pero era la única. Y por eso muchas personas se quejaban porque decían, o cargo mi computadora, o meto mi disco duro, o meto una USB, o qué hago. O sea, no sabían realmente qué es lo que tenían que hacer, pero bueno, gracias a Dios llegaron los hubs, estas conexiones que te podían hacer una extensión de USB-C, de USB-A, de micro USB, incluso para conectar monitores. Ya lo podías hacer y pues se lo podías conectar aquí mismo. Entonces creo que por ese lado estamos cubiertos. Yo realmente, a pesar de que tengo esta computadora, siempre he vivido con un hub ya al lado porque sí es necesario, a pesar de que esta computadora tiene más entradas, tiene una HDMI, un USB tipo C, una SD, una entrada para tarjetas SD, y por acá tiene su cargador, otras dos USB tipo C y más cosas que sí voy a utilizar, pero también es necesario el hub. Entonces, por ese lado creo que estamos cubiertos. Para mí no representa ningún tipo de problema el tener solo un puerto USB. Realmente creo que hasta lo hace verse muchísimo mejor. Acuérdense del dicho que dice, entre menos es menos, siempre va a ser más. ¿Y por qué? ¿Por qué menos siempre va a ser más? Porque mientras menos cosas tengamos, pues se va a ver muchísimo más bonita, va a ser mucho más práctica, te va a servir muchísimo más y siempre tienes que enfocarte a qué actividades son las que tú vas a hacer. Yo, por ejemplo, como te digo, lo utilizaría para las cuestiones universitarias, para las cuestiones de oficina, para crear documentos, editarlos, para ver contenido en internet, para ese tipo de cosas. No para editar videos, no para crear presentaciones complejas como modelaciones 3D, todo ese tipo de cosas para a mí no me sirve, e incluso esta computadora no está diseñada para eso porque no te lo va a correr, pero sí te va a servir, como te digo, cuestiones de oficina y de escuela. Y es perfecta, de verdad. Si tú te pones a comparar peras con peras, que es esta computadora con una computadora de 2015, porque no podemos comparar esta con la M1 Pro, para nada se puede comparar, obviamente esta va a ganar en todos los aspectos, pero si tú te pones a comparar una computadora de 2015 que salió junto con esta, que más o menos acerca al precio, creo que esta se lo va a llevar de calle. O sea, si tú buscas ahorita una computadora de 2015 que te cueste 8,000 pesos y que no sea una Mac, de verdad te vas a dar de topes porque su batería ya no funciona igual, porque sus funciones ya no son las mismas, porque ya el diseño se va a ver muy feo, porque incluso la pantalla ni siquiera es retina, ni siquiera se va a acercar a la retina. Y esta computadora la vas a ver siempre hermosa, de verdad. Esta computadora fue amor a primera vista cuando yo la vi. No la compré yo de inicio, la tiene una amiga. Y yo cuando la vi, de verdad fue como amor a primera vista porque me encantó, me encanta esta computadora. Y aparte déjame decirte otra cosa muy importante y es otra súper ventaja, que si tú llegas a encontrar una computadora como estas, como fue en mi caso, yo esta computadora la compré y es modelo 2017. Yo te he dicho todo el tiempo que es una computadora de 2015, sí, porque se presentó en 2015 y hubo modelo 2015, 2016 y 2017. Las tres exactamente con las mismas características. Lo único que cambió fue la cuestión del teclado, que ya te mencioné, que tenía un teclado mariposa de primera generación y a las personas que tenían los modelos 2015 se les descomponía bastante. En este caso, para los modelos 2016 y 2017 mejoraron este aspecto y le agregaron una capita, una telita muy pequeña que hacía que pues obviamente se descompusiera menos este teclado, y en mi caso las teclas funcionan a la perfección.
una por una la he teclado y no he tenido ningún fallo. También tiene un teclado retroiluminado que se ve súper bien en la noche. Yo lo prendo en la noche para estar trabajando y no me falla en absolutamente nada. Muchas veces he visto que hay teclados retroiluminados que ya les falla una tecla, que ya no prende, que ya de repente 4 teclas seguiditas ya están fallando, ya no prenden. En este caso, sin problema, he tenido la computadora. Algo que sí he de decir, y es que también se entiende por su época, es que no tiene ningún tipo de seguridad activa, que es, por ejemplo, no tiene desbloqueo de huella digital, no tiene Face ID, que bueno, de hecho no hay ninguna Mac con Face ID, pero no tiene desbloqueo de huella digital. Pero sí, muy importante, se puede desbloquear si tú tienes un Apple Watch, como es mi caso. Yo tengo un Apple Watch, estoy cerca de mi computadora, simplemente la abro, se abre la computadora, va a detectar mi Apple Watch y se desbloquea. Es como si yo tuviera la huella digital aquí mismo. Es como cuando tú desbloqueas tu teléfono con el cubrebocas porque tienes el Apple Watch. En ese tiempo pues se podía hacer, ¿no? Pero bueno, esta computadora a mí me encanta, de verdad es muy versátil, la puedo llevar a cualquier lado. Como viste, tengo una funda que parece folder, o sea, es tan delgadita esta funda que aquí cabe mi Mac, o sea, ni siquiera cabe mi iPad Pro de 12.9 pulgadas, no cabe aquí porque está muy grande el iPad y aquí cabe perfecta esta Mac. Es como si llevaras un folder, además que aquí en México para los amantes de lo ajeno pues no llamaría tanto la atención porque ni siquiera pensarían que aquí adentro llevo una Mac. A lo mejor pensarían que llevo papeles o cualquier otro tipo de cosas y ese es un punto también importante por el que compré esta computadora. Aquí en la ciudad en donde yo vivo es una ciudad muy insegura que normalmente pues los amantes de lo ajeno están siempre viendo qué te pueden quitar, qué se pueden quedar ellos y el estarme llevando la computadora de 2.500 dólares para todos lados pues creo que sería algo muy arriesgado, además de que pues yo a veces sí llego a viajar en transporte público y o a veces la puedo dejar en mi carro y se da mucho a que te den un cristalazo y se lleven la computadora. Entonces, ¿qué me dolería más? ¿Que me roben la de 2.500 dólares o la de 800 dólares? Obviamente me dolerían las dos, pero creo que el trabajo y el esfuerzo representa muchísimo más esta de aquí que esta pequeña. Que aún así si me la robaran trataría de volver a conseguir una porque esta es mi MacBook preferida, de verdad. He tenido bastantes MacBooks y este diseño, este modelo y exactamente esta computadora es la que más me ha gustado. Ahora, déjame hablarte algo muy importante de este modelo en específico, que es la 2017, la que yo tengo, porque no la van a tener la 2016 ni la 2015, y es la actualización de software. Todavía esta computadora 2017 se actualiza a Mac OS Ventura. Y eso quiere decir que vas a tener todas las funciones que tengo aquí en esta computadora de MacBook Pro M1 en esta otra computadora con Intel, de que voy a poder vincular mi iPhone como una cámara para que me pueda ver toda la gente en conferencias, de que voy a poder pasar archivos por AirDrop, de que voy a poder controlar mi iPad si la pongo de este lado, la voy a poder controlar con el mismo mouse, con el mismo teclado, o sea, ese tipo de cosas las voy a poder seguir haciendo en esta computadora de 2015 que a mí me ha volado la cabeza, lo he hecho y lo hace muy bien, o sea, no tiene ningún problema en ejecutarlo. Sí, es más tardada en hacer las tareas que la MacBook Pro M1, pero de verdad es que yo no lo tomo tanto en cuenta, o sea, a mí me gusta mucho cómo trabaja. Ahorita esta computadora, por ejemplo, eh, la tengo, la tengo aquí conmigo, de repente pongo mi iPad al lado y va a trabajar en conjunto con mi iPad porque reconoce el ecosistema de Apple que tiene, o sea, que tengo alrededor de mí, que si es el iPhone, que si es el iPad, que si es la computadora. Me encanta trabajar con esta computadora porque es muy versátil, como ya te lo había dicho. Otro aspecto que es importante y te tengo que hablar es la cámara. Si tú la quieres para hacer conferencias, para hacer videollamadas y todo esto, creo que la cámara que trae integrada no te va a funcionar para lo que tú la quieres. Pero como te digo, en mi caso yo compré la modelo 2017 que todavía se actualiza a macOS Ventura. Y pues la gran ventaja es que yo puedo utilizar mi iPhone o mi iPad como mi cámara principal para estar haciendo videollamadas o conferencias y se va a ver con la calidad de la cámara de mi iPhone. No se va a ver con la calidad de esta cámara espantosa que tiene esta computadora. Pero bueno, pues es que ya no sé qué más hablarte de esta computadora. Yo la estoy viendo con ojos de amor.
Dime a ti qué te parece, déjame en los comentarios. Si tú quieres conseguir una, trata de conseguir una que tenga buen rendimiento de batería, o algo que yo te puedo recomendar es lo que tienes que fijarte para comprar esta computadora de segunda mano, porque ni de chiste la vas a conseguir nueva. Y si la consigues nueva, pues muchísimo mejor, pero normalmente no la vas a conseguir nueva. Fíjate en estos aspectos. Primero que nada, la batería, que tenga menos de 350 ciclos de batería para que tenga un rendimiento bueno, que tenga unos 2, 3 años de rendimiento todavía, y que no la tengas que estar utilizando conectada, porque pues ahí ya perdería un poco su chiste. El otro aspecto es que el teclado funcione bien. Acuérdate que su teclado pues sí llegó a tener algunas fallas, entonces checa tecla por tecla que funcione bien, que no le falle ninguna tecla para que no vayas a tener ningún problema a futuro. Y la otra es que pues obviamente al ser tan delgada pues que no venga tan golpeada. En mi caso, como yo la compré utilizada, ya está usada, esta como te digo tiene 300 y algo ciclos de batería, que todavía a mi gusto todavía me funciona muy bien, porque no tiene tantos ciclos de batería. Lo que sí es que la compré y estaba cerdísima la pantalla. La pantalla, el teclado, la persona que lo utilizaba la tenía y la tenía muy cochina. Pero yo llegué, la limpié, le di amor y aquí está la computadora. Se ve como nueva. Obviamente si tú ya te acercas y le ves un poco más a detalle, pues vas a encontrar que por una de estas esquinas tiene como un talloncito que es muy leve, se le alcanza a ver. En esta otra esquina como que la golpeó en la esquina y se le abolló, pero no se alcanza a ver. O sea, si tú la ves así, así no vas a verle nada, no vas a observar absolutamente nada. La computadora se ve entera, está entera y pues está muy bien. Ahora, vamos a hablar otro aspecto que a mí me parece como una desventaja, pero pues depende, ¿no? Depende de cada quien. Por ejemplo, a mí me parece una desventaja que esta computadora sea una computadora sin ventilador. Obviamente al no tener ventilador pues la hace muchísimo más delgada. Pero como tiene todavía un procesador de Intel, sí llega a calentarse. Entonces si tú eres de las personas que trabaja con la computadora en las piernas, pues sí te va a llegar a quemar un poco porque se calienta demasiado. O sea, en la parte de acá atrás, si tú estás utilizando la computadora por mucho tiempo y en cuestiones de alto rendimiento, en la parte de acá tiene la salida, y esta salida llega a expulsar bastante calor. Entonces sí es importante pues que tengas como alguna protección, o que la utilices sobre un escritorio para que no te queme, no te dé tanto calor, porque sí llega a expedir bastante calor. De ahí en fuera creo que la computadora para mí es perfecta. Si tú tienes esos 8,000 pesos, 7,000 pesos, no sé en cuánto la vayas a conseguir, y piensas comprarte una computadora, una laptop de más o menos de esa época, pues piensa y voltea a ver esta MacBook, porque en su tiempo, cuando se presentó, costaba 30,000 pesos. 30,000 pesos mexicanos, que hoy en día pues ya se ha ido devaluando y todo, devaluando el precio, pero no devaluando la computadora, porque la computadora es muy buena, para mí sigue siendo espectacular. Entonces, si tú tienes el dinero, tienes las ganas, quieres probarla o conoces a alguien, primero pruébala y después pues tratas de adquirir una, porque quizá después de que muchas personas vean que vale la pena esta computadora, pues empiece a ser un poco más cara este tipo de computadoras, o que simplemente ya no las quieran vender porque las van a ocupar para cuestiones de oficina. Como te digo, a mí me es muy útil por su practicidad, porque es muy delgada, porque la puedo llevar a cualquier otro lado. Pero déjame a ti tú en los comentarios si tienes alguna, qué tal te ha funcionado, y si quieres comprarte alguna o si lograste conseguir alguna. Quiero saber en los comentarios a ti qué te parece. Yo soy Iván Chotec y me despido.